Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Ya no puedo odiar, solo quiero amar a mi enemigo también. Ya no puedo engañar, solo quiero ser fiel y decir la verdad. Ya no puedo callar, solo quiero hablar la palabra de Hoy he vuelto a nacer, ya puedo reír y puedo alabar el nombre de Dios. Estoy libre al fin, porque Cristo está en mí y Él me ha dado el amor. Verdadero amor. Puedo permitir que venga la maldad y oprima el corazón. Todo el mundo tendrá que saber perdonar si quiere ser feliz. Nadie puede estar vivo si no anda con Dios, si no está junto a Él. Hoy he vuelto a nacer, ya puedo reír y puedo alabar el nombre de Dios. Estoy libre al fin, porque Cristo está en mí y Él me ha dado el amor. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 6, donde nos dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este versículo el Señor Jesús continuó recalcando aún más que esta limpieza espiritual solo la hace Dios completamente y que no es el resultado de los esfuerzos humanos que puedan hacer por sí mismos. Tal como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así solamente el Espíritu Santo puede efectuar la transformación espiritual en la vida de un hombre o de una mujer cuando están dispuestos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, el término carne, que es sarx, aquí se refiere solamente a la naturaleza humana, como por ejemplo en Juan 1, versículos 13 y 14. Pero en este contexto,
No tiene la connotación moral negativa que Pablo, por ejemplo, atribuye frecuentemente en sus escritos, por ejemplo, en Romanos 8, 1, 8 y versículo 12, versículo 13. El nacimiento humano en la carne, este solamente va a producir carne, de modo que solo el espíritu puede producir el nacimiento espiritual requerido para entrar al reino de Dios. De manera que la regeneración es completamente una obra suya, sin ayuda de esfuerzo humano alguno, es decir, que solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, como nos muestra Romanos 3:25, que dice: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que solamente Dios puede hacer esa obra de regeneración en el ser humano. Aunque las palabras del Señor Jesús tenían su base en la revelación del Antiguo Testamento, iban en la dirección completamente opuesta de lo que se le había enseñado a Nicodemo a través de sus años, ya que Nicodemo, él, había creído toda su vida que la salvación venía por su propio mérito externo, es decir, fruto de sus esfuerzos humanos, pero ahora le resulta muy difícil pensar de otra manera, es decir, cambiar de una manera a otra. O como se suele decir en el día de hoy con palabras sencillas en estos días, cambiar de chip. Continúo con Génesis capítulo 3 versículo 7, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios, y te recuerdo que es el Señor Jesús el que le está hablando aquí a Nicodemo, que le dice: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Nicodemo necesitaba vida espiritual. Tenía que experimentar el nuevo nacimiento. Esto era vital para su vida. Él había visto evidentemente la aceptación de Dios como muchos de sus contemporáneos judíos así lo hicieron. Tal vez pensaba que su patrimonio, es decir, su ascendencia judía, su posición, sus obras, todo lo que él hizo y lo que él representaba, era suficiente para entrar en el reino de Dios y hacerlo aceptable delante de él. Sin embargo, Nicodemo tuvo que darse cuenta de que necesitaba una limpieza espiritual completa y la renovación espiritual que solamente Dios puede proporcionar y puede hacerlo por medio de su espíritu. Igualmente, en el día de hoy la mayoría de las gentes están confiando en sí mismos, igual que Nicodemo, quienes son los que han hecho todo para ser aceptados delante de Dios por sus propios méritos. Ellos también necesitan saber que tienen necesidad de limpieza espiritual y de la vida que solamente Dios puede dar al alma arrepentida. Tienen que nacer de nuevo, ya que no hay ninguna esperanza de entrar en el reino de Dios si no se ha nacido de nuevo. No es por pertenecer a una iglesia que tenga un nombre muy respetable delante de los demás hombres, sino que es precisamente por haber experimentado el nuevo nacimiento. Continúo ahora con Juan 3, versículo 8, donde le sigue diciendo el Señor Jesús a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora vemos aquí que el Señor Jesús ilustró su enseñanza con un ejemplo conocido de la naturaleza. Veamos el juego de palabras utilizado para presentar esta comparación que hace Jesucristo. La palabra griega neuma puede significar tanto espíritu o viento, aunque por lo general significa espíritu. Jesús dijo que el neuma, espíritu, opera en el neuma, viento. Y hay tres similitudes aquí. En primer lugar, tanto el espíritu y el viento operan soberanamente. El hombre no puede controlar cualquiera de ellos, es decir, no puede manipularlos ni mucho menos. En segundo lugar, se percibe la presencia de sus efectos, aunque no se le puede ver con los ojos. Así es el viento y así es el espíritu. En tercer lugar, no podemos explicar sus acciones, ya que nadie sabe de dónde surge, es decir, de dónde viene, ni se sabe a dónde va, ya que sus factores son invisibles.
pero sin embargo, ahí están. La persona nacida del Espíritu es similar tanto para el Espíritu con mayúscula como el viento, ya que es imposible que la gente no regenerada pueda comprender o controlar a un cristiano o una cristiana que ha nacido del Espíritu, es decir, que ha nacido de nuevo, como está aquí diciendo la palabra de Dios. Por tanto, ellos no entienden su origen o su destino final, ya que no entienden ni conocen el destino final tampoco de sus vidas, ya que piensan que cuando mueran se acabó todo y ya está listo. Esta es una manera de la carne de engañar al espíritu del hombre, y la carne siempre va a tratar de alguna o de otra manera engañar al hombre, es decir, que no busque las cosas espirituales, sino que busque las cosas momentáneas, las cosas materiales, es decir, las cosas que pasan, no las cosas eternas. Nicodemo debió de haber entendido esto también, ya que en el Antiguo Testamento está revelado y vemos que cómo actuó soberanamente el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, lo tenemos en el profeta Ezequiel y todo el capítulo 37. Sin embargo, quería enseñar el Señor Jesús a Nicodemo que es la parte espiritual y no la parte carnal del hombre la que ha de nacer de nuevo. Continúo ahora con Juan capítulo 3 versículos 9 y 10, donde dice: Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aunque Nicodemo era un profesor reconocido, probó ser uno no muy buen aprendiz. Se pregunta e indica el poco progreso que había hecho hasta entonces desde el versículo 4, cuando él está diciendo cómo puede hacerse esto. A pesar de la aclaración adicional del Señor Jesús en los versículos 5 y 8 de este capítulo 3, Nicodemo aún no podía entender lo que estaba oyendo. No podía dejar ir su sistema religioso, su sistema legalista, y darse cuenta de que la salvación era una obra soberana y por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Lo mismo que Nicodemo no entendía todavía y le costaba abandonar su sistema religioso, también puede pasar hoy a muchas personas, a cualquier religioso o religiosa, sea la religión que sea, que le cuesta dejar aquello que le han enseñado de niño, aunque estén erróneos, aunque no sepan muy bien su significado, le cuesta. Por eso cuando vienen a la palabra de Dios, se aferran a sus tradiciones, a sus ritos y a su manera de hacer. Nicodemo, dada su posición como maestro de Israel, era de esperar que él supiera esto que Jesús le estaba diciendo. Su falta de entendimiento era inexcusable, considerando su conocimiento del Antiguo Testamento, que se lo debía de saber muy bien. Por tanto, Nicodemo era un maestro reconocido y establecido además en Israel para enseñar al pueblo. A Jesús esto le pareció inexcusable para que este erudito prominente como era Nicodemo, que no conociera el fundamento bíblico de la enseñanza sobre el nuevo pacto concerniente a la única forma de obtener la salvación. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo escribe y dice: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que aquí vemos que Timoteo desde pequeñito, desde que era un niño, madre, su abuela, le enseñaron la palabra de Dios. Esto le hicieron sabio. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de igual manera le podía esto ocurrir a Nicodemo, que la Escritura le pueden hacer salvo para hallar la salvación, pero acuérdese que es por medio de la Escritura, no por medio de la religión ni de los dogmas humanos. También podemos ver que, tristemente, Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tenía la religión legalista y externa en la percepción espiritual de estas personas
de toda Israel, hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios. Es decir, en otras palabras, ellos estaban encerrados en sí mismos, en su religión y nada más que en eso, y no tenía cabida para nada más, aunque lo que Dios le estaba ofreciendo lo estaban rechazando. Prueba de ello que la misma palabra de Dios nos muestra aquí en el Evangelio de Juan, como dice, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, es decir, estaban encerrados en sí mismos. Por tanto, su ignorancia es un vivo ejemplo de la bancarrota espiritual de Israel que había llegado a través de la religión. Por ejemplo, miramos en Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, donde nos dice la palabra de Dios: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nótese, y procurando establecer la propia suya. Es decir, ellos establecían su propia justicia y no la justicia de Dios. Algunos de los maestros de Israel se creían muy conocedores de las cosas de Dios, pero sabían, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18 y versículo 31, donde dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice aquí: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto en el capítulo 18, pero más adelante el mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 36, le vuelve a decir Dios a través del profeta, capítulo 36, versículo 26, dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ellos naturalmente también habían leído y habían estudiado el Salmo 51, versículo 10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ellos esto lo habían leído, estudiado y lo sabían, de manera que el concepto básico del nuevo nacimiento no debía de haber sido nuevo para Nicodemo. Continúo ahora con el versículo 11 y 12 del capítulo 3 de Juan, donde sigue diciendo la palabra de Dios: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús habla aquí en plural. Dice lo que sabemos. Jesús no está hablando de él y sus discípulos. Está hablando del testigo fiel y verdadero, que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Jesús lo que sabía, lo sabía por su estrecha relación con el Padre, tal como nos muestra en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20, donde dice la palabra de Dios: porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y también Juan capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nótese, Jesús opone su sabemos al sabemos de Nicodemo, como dice Juan 3, 2, cuando se le acercó al Señor Jesús y le dijo: sabemos que vienes de Dios. Así que vemos, por tanto, que en realidad es no sabemos, como vemos aquí en los versículos 4 y versículo 9. Nicodemo no sabía, porque basaba su conocimiento en tradiciones aprendidas, pero no en experiencias espirituales. De manera que la vida cristiana no es tan solo conocimiento, sino que también es experiencia, y ésta se logra a través de la comunión con el Señor Jesús día tras día. Jesús sabía por lo que había experimentado Él. No es lo mismo
haber experimentado el pasar hambre, por ejemplo, o cualquier otra necesidad, que haber oído de otros que han pasado hambre o han pasado necesidad. Por esta razón sabemos que Jesús, como dice la Biblia, resucitó. Esto es conocimiento. Pero luego la fe depositada en Él y la comunión que podemos tener a diario, podemos decir que Jesús es real y que Él vive, porque lo podemos experimentar en nuestras vidas. Así que es conocimiento, pero también es experimentar esa vida espiritual juntamente con Cristo Jesús. Así que en estos dos versículos hay dos hechos trágicos. Nótese que Jesús le dice: no recibís nuestro testimonio y no creéis. Parece ser que Nicodemo no creyó ni recibió a Jesús en ese momento de su vida, es decir, en esa primera entrevista, pero sí que quedó bien tocado por la palabra del Señor. Hizo lo que muchos suelen hacer algunas veces, es rechazar al Señor Jesús porque no entienden, porque piensan que la Biblia es muy difícil, que para ellos le es todo muy oscuro, no entienden nada. Sin embargo, no se dan cuenta que esto también nos pasó a nosotros. Antes de venir a Cristo Jesús, la Biblia parecía como un libro muy bonito, muy adornado, que tenía palabras muy bien dichas y nada más. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cambia totalmente. Parece como que nuestra mente se ilumine, y de hecho se ilumina, porque la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Así que, como vemos en 1 de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es grave, muy grave, no para Dios, sino para el hombre y la mujer que lo rechaza. Como nos dice Juan 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando que tú, amigo y amiga, cuando estás escuchando el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, y te está llamando al arrepentimiento, te está diciendo que debes de nacer de nuevo, y lo estás rechazando, porque piensas que quizá es difícil, pero lo estás rechazando, y de hecho lo rechazas, pues ningún hombre te va a condenar, ningún hombre tiene ningún poder para hacerlo, pero sí, en el día de juicio, esas mismas palabras tuyas, ese rechazo tuyo, serán las que te juzgarán a ti mismo, si no te arrepientes. Pero esa no es la voluntad de Dios, que tú tengas que comparecer ante ese tribunal, sino que ahora Dios te da la oportunidad para que tú te puedas arrepentir y puedas ser salvo en Cristo Jesús. Será ese mismo testimonio el que juzgará, como he dicho, en los días postreros. Y parafraseando el versículo 12, Jesús le dice: Nicodemo, he tratado de ponértelo fácil, con ejemplos humanos que tú lo entiendas, y no has entendido. ¿Cómo vas a entender entonces las cosas espirituales? Es decir, que el Señor le está dando todas las facilidades para que él entienda y pueda experimentar el nuevo nacimiento. Sin embargo, hasta aquí todavía no ha ocurrido absolutamente nada. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios: hablar al corazón del hombre y la mujer, ponérselo fácil. ¿Para qué? Para que pueda ser salva. Simplemente para esto. Sigue diciendo la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo quien estuvo en una ciudad, por ejemplo, y ha vivido en ella, puede decir realmente cómo es esa ciudad. Solo quien ha estado en el cielo y vivido puede saber verdaderamente cómo es el cielo. Hasta aquí todo es lógico y razonable. Pero los seres humanos, que tenemos que pasar por la muerte, y la muerte la tenemos que pasar
por consecuencia del pecado, no tenemos la posibilidad de visitar el cielo mientras estamos confinados aquí en este cuerpo de carne y sangre y al tiempo y al espacio. Por tanto, Jesús dijo: nadie subió al cielo. En el libro de los Proverbios hallamos un proverbio que hace unas preguntas y dice en Proverbios 30, versículo 4: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en un puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Hay 5 preguntas retóricas que esperan la respuesta, y vemos aquí que nadie, absolutamente nadie puede dar respuesta a esto. Solamente Dios puede dar respuesta. Por supuesto, Jesús descendió del cielo y después ascendió, como dice aquí en Juan 3:13, pero también vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, donde dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y también Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, donde nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Nótese aquí como es bien clara la palabra de Dios, y está diciendo que el Señor vino del cielo y fue al cielo. Además, Jesús estuvo en la creación. Además, el Señor Jesús también estuvo en la creación, como dice este mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Juan declaró en el prólogo de su Evangelio que a Dios nadie le ha visto jamás, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, dice la palabra del Señor. Así que vemos que es el mismo Señor Jesús el que estaba y está en los cielos, y vino aquí a la tierra para hacerse hombre. Ahora bien, el único acontecimiento distinto a esto fue la visita del apóstol Pablo, como nos dice la palabra de Dios que él fue y visitó el tercer cielo, como nos dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2, donde está diciendo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El único que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial es el que descendió del cielo, y es el Hijo del Hombre, como nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Juan capítulo 6 versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se está refiriendo al Señor Jesús. Y también el Señor Jesús preguntó en Juan capítulo 6 versículo 66: pues qué, si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y también el mismo Señor Jesús dijo a sus acusadores en Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Continúo ahora con el versículo 14 de Juan capítulo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús apeló a una ilustración aquí ahora del Antiguo Testamento para que Nicodemo entendiese y para que entendiese lo que él le iba a decir, enfatizando aún más que Nicodemo, un experto de la Escritura, no tenía excusas para ignorar el camino de la salvación. El Señor se refirió a un incidente registrado en Números capítulo 21, versículo del 5 al 9, que lo voy a estar leyendo, donde dice la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y ninguna, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Todo esto transcurrió y sucedió en la travesía de Israel por el desierto durante los 40 años. Dios le estaba mandando el maná, ese pan diario, y ellos se cansaron de esa bendición. Nótese hasta dónde puede llegar el hombre. Cuando recibe bendiciones abundantes de Dios, llega un momento que hasta se cansa porque dice: este pan liviano, es decir, estaban ya cansados del pan. Ahora bien, si no tuvieran el pan, ¿qué pasaría? Vemos que entonces, antes de entrar a la tierra prometida, estaba sucediendo todo esto. Y como que ellos estaban murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés, el Señor envió serpientes venenosas que infectaron al campamento rápidamente. Y vemos aquí que el juicio de Dios empezó aquí. Los israelitas, desesperados, ¿qué es lo que hacen? Le rogaron a Moisés que intercediera por ellos. Y Dios respondió a la petición de Moisés con una demostración de su gracia divina, pues mostró misericordia para un pueblo que era rebelde y murmurador. Y gracias a Dios por esos intercesores que hay en cada iglesia local, en cada sitio donde están orando, están intercediendo en cada momento por las necesidades del pueblo de Dios, por sus faltas y por aquello que no deben de hacer. Le dijo a Moisés que hiciera una réplica en bronce de una serpiente y la levantara en un asta sobre el campamento. Ahora bien, quienes habían sido mordidos se sanarían tan solo con mirarla, y cuando la estaban mirando estaban ellos reconociendo así su culpa y expresando su fe en el perdón de Dios y el poder sanador de Él. La enseñanza de la analogía del Señor Jesús era que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Y aquí hay varias enseñanzas también que podemos aprovechar para nuestra vida. La primera es: la serpiente es un símbolo de lo maldito, es decir, de Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí que la serpiente es origen, aquí como estamos viendo, de lo maldito, porque es Satanás el que está detrás y el que está manipulando también. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2, nos está hablando de este mismo tema, de esa serpiente antigua que es Satanás. Jesucristo, sin embargo, destruyó la obra del diablo, a ser levantado de entre los muertos. Sabemos que Jesucristo murió por nuestros delitos y pecados, pero que resucitó al tercer día. Por eso, como he dicho, Jesucristo destruyó esas obras del diablo a ser levantado, es decir, al resucitar. Hebreos 12, 14 y 15 dice:
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o como otros dicen, a esclavitud. Sí, porque antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, éramos esclavos del pecado. Por tanto, los hijos de Israel, al mirar la maldad vencida, esto es, la serpiente, se sanaban de las mordeduras. Y esto nos enseña también que solamente Jesucristo puede sanar al hombre de la mordedura del pecado que produce la muerte. ¿Cuándo? Cuando miran a Jesús y se arrepienten de sus pecados y le piden perdón. La segunda enseñanza que encontramos aquí es la siguiente. En el tiempo en que Jesús estaba exponiéndole estos ejemplos a Nicodemo, Israel tenía una gran necesidad, ya que debido a la religión hueca y vacía que ellos tenían, lo estaban pasando muy mal. Ya que la ley que Dios le dio a Moisés, ellos lo habían convertido en religión, en tradiciones, en ritos, en dogma de hombre, en solo un recuerdo de aquello que debía de ser, y nada más que eso. En ese momento Israel tenía una religión, pero su alma, su corazón, estaba vacío, porque no había lugar ahí para el Señor, sino que sí que había lugar para las tradiciones, para los ritos, para la fiesta, para los dogmas, para aquello que ellos habían añadido a la palabra de Dios, dejándola a un lado. Por eso era meramente un recuerdo. La tercera enseñanza que sacamos aquí es que si un israelita creía en el mensaje de Dios y miraba por la fe la serpiente que le fue levantada, era sanado. Pero si un israelita no creía en el mensaje de Dios y miraba la serpiente, moriría. Esto era la muerte física. Por tanto, todo hombre debe creer en el mensaje del Evangelio y mirar a Cristo Jesús para poder ser sanado, como he dicho, de la mordedura de la serpiente que produce el pecado y la muerte, ya no física, sino espiritual. Continúo con el versículo 15 del Juan capítulo 3, donde dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre que cree a Jesús y mantiene su mirada puesta en él también será levantado. Esto indica aquí una señal que será visible. El hombre levantado en alto lo será en la presencia salvadora de Dios y también en el punto de confluencia de todos aquellos que le están mirando, ya que es Jesús y solamente de él de donde emana la vida, la salvación para el ser humano. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo esto tiene un beneficio para el hombre. ¿Y cuál es ese beneficio? Que no se pierda. Tiene el mismo sentido del versículo 16 que viene a continuación, que significa pérdida de la vida eterna. Esta es la primera mención que se habla aquí y se dice para vida eterna. Y esa vida eterna pueden disfrutarla aquellos que hemos depositado, hemos mirado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Voy concluyendo ya con esto. Nicodemo de siempre había tenido puesto su mirada en Israel, en la fiesta solemne, en las tradiciones y en sus ritos. Y de la misma manera también se encontraban la mayoría de los judíos, ya que solo se miraban ellos a sí mismos, no miraban a las naciones que tenían alrededor ni se preocupaban de ellas, ya que ellos mismos se creían que eran superiores a todos ellos. Se consideraban más puros y más santos que nadie, y esto hacía que la misma ley que le fue dada por Dios por medio de Moisés, la entendían y la sabían, esto sí, pero de una manera intelectual, es decir, de conocimiento, pero no de corazón. El resultado era que tenían una religión externa,
pero no interna. Los judíos, y entre ellos también en los maestros de Israel, no entendían las cosas esenciales de la vida espiritual. Es decir, realmente no entendían dos cosas. Una, que con sus maneras de hacer no estaban agradando a Dios ni mucho menos. Y la otra, es que el creerse ellos perfectos delante de Dios, estaban precisamente rechazando lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿Y qué era lo que Dios le estaba ofreciendo? Que pusieran su mirada en Jesucristo, ya que es el único que puede salvarlos de la mordedura mortal del pecado. Amigo y amiga que me estás escuchando, tal vez tú en el día de hoy tengas tu mirada puesta en tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu ciudad, tu nación, tu religión. Ahora bien, ¿es esto malo? No, de ninguna manera. Pero tú y yo sabemos muy bien que nada de lo mencionado anteriormente puede darte la salvación y la vida eterna. De manera que tu mirada debe de estar puesta en Jesucristo. Y la mejor manera de empezar a mirar a Jesucristo es invitarle a que venga a tu vida, creyendo de todo corazón que Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. Si es así, que tú quieres recibirle como Señor y Salvador, pues yo te animo ahora ahí a donde tú estás, a que hagas una oración de fe conmigo. Repite, si no lo has hecho nunca, esta oración y di: Señor Jesús, en este momento pongo mi mirada en ti. Me confieso un pecador, una pecadora, y me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú debes de mantener tu mirada puesta, como nos dice Hebreos, en el autor y el consumador de la fe, que es Jesús. Tenla ahí tu mirada puesta. Sigue leyendo la palabra de Dios, este Evangelio de Juan. Bueno también que ores a Dios en el nombre del Señor Jesús. Orar no es rezar, orar es hablar con una persona. Estás hablando con la persona del Señor Jesucristo. Ora, cuéntale tus necesidades, tus anhelos, tus deseos, tus fracasos. Habla con Él en oración. También es bueno que puedas crecer espiritualmente. Para ello es necesario que no crezcas por tu propia cuenta para no caer en errores, sino que puedas asistir a una iglesia cristiana evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina, que lo que ellos están predicando, siempre recalco esto, es lo que ellos están viviendo. Congrégate ahí, crece espiritualmente y con el tiempo podrás servir al Señor. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Palabras a ti vendrán para intentar derribar tu promesa y tu fe. Enemigos se levantarán, mas no des marcha atrás, porque Dios contigo está. Al viento Él ordenará, bajo tus alas fuerte sopla, y sobre la tormenta volará. Si fijas tu mirada en Él, las montañas se van a mover. Si fijas tu mirada en Él, toda adversidad podrás vencer. Si fijas tu mirada en Él, recibirás victoria y poder. No hay nada imposible si crees. Si fijas tu mirada en Él, tu mirada en Él.
mayor imposibilidad, mayor gloria verás, y ahí es cuando brillarás. Tu tiempo ha llegado ya, solo confía sin dudar, aún en medio de la adversidad. Nace el viento, Dios ordenará, como tus alas fuertes soplar, y sobre la tormenta volarás. Si fijas tu mirada en Él, las montañas se van a mover. Si fijas tu mirada en Él, toda adversidad podrás vencer. Si fijas tu mirada en Él, recibirás victoria y poder. No hay nada imposible si querés. Y sabrás que Aquel que contigo está es poderoso y fiel. con su palabra triunfarás, conquistarás. Nada frente a ti te hará. Si fijas tu mirada en Él, las montañas se van a mover. Si fijas tu mirada en Él, toda adversidad podrás vencer. Si fijas tu mirada en Él, Las montañas se van a mover. Si fijas tu mirada en Él, toda adversidad podrás vencer. si fijas tu mirada en Él, Recibirás victoria y poder. No hay nada imposible si crees. si fijas tu mirada en Él. Su mirada en Nada Él. es imposible. No hay nada imposible para Él. Si